bienvenidos otra vez a nuestro podcast. El día de hoy tenemos a unos invitados de honor con nosotros, los Alvarado. ¿Quieres introducir? Sí, él es Abraham. Bueno, son pues unos amigos desde la prepa. ¿De la primaria? No, desde la prepa, desde secundaria. No, pero también ellos han sido líderes de jóvenes en nuestra iglesia y luego ahorita están en El Paso nuevamente. Tuvieron una hija muy bonita. Está ahorita en un cuarto allá. ¿Para quién hable? Y pues nos visitaron este fin de semana y decidimos hacer un episodio con ellos, que son personas que también son sabios. Buena onda. Que leen la Biblia. Leen la Biblia. Entonces por eso quisimos hacer un podcast con ustedes. ¿Se quieren presentar? Ya los presento. Pues tú. Bueno, yo me llamo Abraham, tengo 26 años, casado, felizmente, claro, y amo la palabra de Dios. Nice. Muy bien. Yo soy Vanessa, tengo 24 años, también casada con él. Yeah. Felizmente no. Muy bien. Tiempo antes de empezar, solo para clarificar, después ahí en los comentarios ¿Qué? me traigo anillo. ¿Lo perdió en el mar? Porque lo perdí, no porque estamos, ¿El mar? sí, no porque estamos peleados ni nada. No. Pues, Llegó una ola y lo dice, mi anillo, y se fue a tratar de buscarlo en el mar. Y ahí lo veo así. Yo tampoco tengo, pero porque sí estamos peleados. Ay, ya. No, Bueno. no, en serio estamos peleados. pero sí. Sí, bueno, pero ya en toda seriedad, el día de hoy queremos hablar sobre el Evangelio. Nice. Sobre qué es el Evangelio, la importancia de entender el Evangelio, lo que afecta, no sé, que el productor se está riendo, en qué afecta el no entender el Evangelio. Digo, y creo que ahorita, bueno, mínimo Vanessa y yo hemos estado hablando Bien. on and off, Sí. no Spanish, español, sobre este tema que creo que... Pero creo que antes de entrar ya en lleno, es importante primero aclarar qué es el Evangelio. Sí. ¿Quién se anima? ¿Qué es el Evangelio? Ajá, ¿qué es el Evangelio? Es las buenas noticias de Jesús. ¿Y cuáles son las buenas noticias de Jesús? Nada, es una y una. Las buenas noticias de Jesús. Que la corta o la larga. Pues, Pues Lo que es. lo que sí, lo ¿qué que es? es. O sea, Bueno, ¿cómo le dirías a alguien qué es el Ajá. Evangelio? ¿Cuánto tiempo tengo con esa persona? 3 minutos. Ay, ahora... ¿3 minutos? Mira, es que creo que esa respuesta a lo largo ahorita en lo que hablamos, ya como que vamos a profundizar Sí, más. sí, ya. O sea, si alguien ya contigo, ¿y qué es el Evangelio? ¿Qué le haces? Sí. El Evangelio es que nosotros somos personas malas, pecadores, y somos incapaces de salvarnos. Entonces un día Dios mandó a su único hijo Jesús, por gracia, por su misericordia, a vivir una vida perfecta, a cumplir la ley, después de eso morir y el tercer día resucitar y ascender con Cristo. Bueno, o sea, sí, bueno, hay más detalles ahí, pero y ahora todos los que creen en Él pueden ascender junto con Él. Muy bien. ¿Quieres dar una primera pregunta o...? ¿Quieres ir más a detalle? No, está bien. ¿Y eso dónde está en la Biblia o qué? Eso está en la Biblia. Ok. Sí sabes. Sé que no está en el Viejo Testamento. Digas, no, está... Yo como... Digo, podemos meter la historia, obviamente las historias, o en los... ¿Estás nervioso? No. En los evangelios, en los primeros 4 libros, pero también lo podemos encontrar en 1 Corintios 15, ¿no? Cuando lo explica a Pablo. Ahí lo tienes tú, ¿qué? Simón, Si A ver. Dátelo. date. Dátelo. Pablo, 1 Corintios 15, bueno, le voy a leer versículo 1 al 4. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado,
el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creíste en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Aquí ya empieza como que a decir el evangelio en pocas palabras. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ya después habla que apareció pues a los apóstoles y para que fueran testigos, pues. Pues ese es el evangelio, y obviamente el evangelio no es algo que es en el Nuevo Testamento, pero es algo que desde literal Génesis capítulo 3 creo que es, o sea, ya hay señales pues como que Dios ya había puesto ahí que iba a pasar algo, pues cuando le dice Dios a la serpiente, ¿no? Como que va a haber enemistad entre tú y la semilla pues de la mujer, pues que al final, o sea, si vas leyendo es como que nunca llega a esa semilla, como que parece que este va a ser, pero no. Sí. Luego los profetas y luego hasta que llega Jesús, pues. Sí, y creo que es interesante ahorita como ver que preguntaron dónde está el evangelio y que, digo, bromeando dijiste que no estaba en el Antiguo Testamento, y creo que mucha gente piensa eso, o sea, honestamente, que si piensan como que lo ven, no estoy diciendo que tú, nada más como que eso me hizo clic de pensar de qué importante mencionar que está en toda la Biblia, porque cambia el cómo leemos la Biblia, cómo la interpretamos, de que a veces vemos el Antiguo Testamento y lo hemos visto en algunas prédicas, ¿no? De que agarran historias y las hacen como de, como yo voy a vencer, esta historia es de mi victoria, es de, como que se trata de mí, cuando todo estaba apuntando siempre a la redención que iba a venir, o sea, el pueblo judío estaba haciendo eso, estaban esperando al Mesías, y luego llegó el Mesías y tenemos ahora esta revelación que se nos ha dado, ¿no? Este gran regalo, este gran privilegio, y creo que muchas veces lo hacemos a un lado, ¿no? Como que lo ignoramos o lo como sobrevaloramos de algún modo, pero ¿ustedes qué piensan que, digo, hay muchas cosas que nos vamos a ir a mil, hemos tenido estas conversaciones, pero cuando no entendemos el evangelio, ¿cuáles son las consecuencias que podemos ver como dentro de la iglesia o en la vida de los cristianos? O sea, ¿qué son esas evidencias que podemos darnos cuenta que pasan cuando dejamos de ver el evangelio, cuando no entendemos el evangelio? Bueno, pues yo creo que podemos vivir una vida frustrada, como que constantemente estar persiguiendo algo nuevo, algo fresco, y, o sea, nunca ser saciados por nada, cuando el evangelio lo es todo, ¿verdad? Y únicamente encontrar satisfacción en eso, en el evangelio, y ya. Eso yo pienso. Sí. No, incluso, o sea, muchas veces nos frustramos, como dices tú, como que esperando algo más de Dios, como que queremos que Dios haga algo, cuando Dios ya lo hizo, me explico, y el milagro más grande ya lo vivimos, pues que es la salvación, ¿no? Y pues yo creo que yo viví así, pues yo soy cristiano desde que soy niño, pues no me acuerdo exactamente, bueno, no soy cristiano desde que soy niño, pero iba a la iglesia desde que soy niño, y me acuerdo así como que esperando más, pues quería algo más, y pues nunca era saciado, y me preguntaba por qué ciertas cosas pasaban o por qué ciertas cosas no pasaban, y nunca estaba satisfecho hasta que el punto donde entendí el evangelio, o sea, por qué soy cristiano, o sea, por qué soy salvo en realidad, y con eso es suficiente pues para adorarlo por el resto de mi vida. Sí. Creo que también algo súper importante es que yo vivía con mucha condenación y no entendía qué era la diferencia en tener convicción y tener condenación. Entonces, el momento que entendí el evangelio, dije, no manches, o sea, porque yo me acuerdo, pues seguía pecando, y porque vamos a seguir pecando, seguimos siendo humanos, pero yo el momento de pecar era como que no, me voy a alejar, porque Dios ya no me quiere, ¿verdad? Dios le tengo asco a Dios, you know, like, sí. O sea, bueno. Pero el momento que lo entendí fue como que wow, o sea, fue por su gracia, ¿verdad? Y Él nos ama tanto, y eso fue lo que me atrajo más a Dios. Dije, aún cuando sigo pecando, su amor no cambia hacia mí. Y eso era lo que yo siempre, ahora, desde que entendí eso, decía, o sea, si hay alguna mentira que me estoy creyendo que me está alejando de Dios, no es, ¿verdad? No es la verdad, pues. Pero siempre la verdad te va a atraer a Dios, siempre, en todo momento.
El Evangelio siempre te va a traer a Dios. Si hay algo que te está alejando, es mentira. Descarta. Right, descartado. Ajá. ¿No te Sí. añadir algo? No, sí, y, pues atado a eso, ¿cuál era la pregunta? Es que contestaban varias cosas, Sí, pero que ¿cuál es era como la que yo quiero hablar de pregunta todo en esto. sí? Sí, De eso. cuáles son como esas evidencias que hay cuando o sea, cuando quitamos el evangelio del enfoque. O sea, las evidencias que vemos en la iglesia y en la vida de los cristianos. Sí. Bueno, yo pues estoy de acuerdo con ellos. Más o menos, no sé qué. Sí, estoy muy de acuerdo con ellos, ¿no? Como que empiezas a... Cuando no entendemos el evangelio por lo que es, empezamos como que a pensar que el evangelio son varias cosas, ¿no? Como que, es que el evangelio sí, que Cristo murió por mí, pero pues también me tiene que dar algo, también tengo... Y empiezas como que a creer ciertas cosas que al final del día se vuelve no un evangelio. Pues en Gálatas 2, a ver si lo tengo. Está viendo otra cosa, pero en Gálatas 2, busquemos ahí. Es en el 1, ¿no? En el 1, perdón. Te estoy maravillado. ¿Qué tan pronto os halláis? Sí, ¿Ese? dice en el versículo 6, Gálatas 1, versículo 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahí como que, bueno, hay diferentes predicadores, diferentes evangelios, diferentes formas de hablar a las personas. Unos se enfocan más en unas cosas, otros en otras, y si paras ahí, ¿no? Pero aquí Pablo lo hace muy claro, pues dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y sí, son predicadores que al final del día, vamos a ver lo que son, ¿verdad? Pero que empiezan a agregarle poquito al evangelio. Como que, el evangelio es muy harsh, muy duro. muy duro, muy... Entonces hay que agregarle poquito más de amor. Sí. Poquito más de cosas que la gente quiere escuchar. Sí. Pero Pablo dice: más si aún nosotros, y hablando del mismo, o sea, el que ha sido llamado a ser apóstol, dice: aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anátema o cursed. Pues sí, que sea maldito. Maldito, pues. Entonces, otra vez lo dice otra vez, como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anátema. Entonces como que aquí Pablo está diciendo: y no hay otro evangelio, o sea, no le puedes estar agregando tus cosas, tus opiniones, o sea, el evangelio ya está escrito, y lo vimos pues también Pablo en 1 Corintios 15, él ya ha dicho que es el evangelio, pues sí. Y desde Génesis, pues Pablo no era el autor, obviamente, todos sabemos que no era el autor de Génesis, pero ahí también está anunciando el evangelio, y vemos la consistencia del evangelio, que puedes ir a iglesias y empiezan a como que, bueno, suena más o menos como el evangelio, pero no tanto, y no, eso no está bien, se empieza a desviar la gente, pues. No, y con eso que dices como de agregarle, y vuelve mucho lo que decías también como de la condenación. Y bueno, hablamos de ese documental de los mormones, que empiezan, hay personas, y aún dentro del cristianismo, ¿no? Como decir como, ok, sí, Cristo murió por ti, pero si no haces esto, ya te vas al infierno. Si no diezmas, si te tatuaste, si no te bautizas, si no sirves, entonces no. Entonces es como que sí está el evangelio, pero aparte tú tienes que hacer algo más. Y creo que pone una presión horrible en el ser humano, porque somos, literalmente ese es el punto, o sea, somos incapaces de redimirnos por nosotros mismos, ¿no? Como que no hay forma de que nosotros podamos hacer eso, y por eso era necesario que viniera un Salvador. Y lo mencionaste de cómo parecía, dijiste, ¿fuiste tú el que dijo eso? Que parecía en el Antiguo Testamento como que iba a llegar alguien y fallar. O sea, y lo vemos, ¿no? Como Moisés, y ahí va, no, y la rey no entra a la tierra prometida, y se levantaban y todos terminaban siendo insuficientes por ellos mismos, incapaces por ellos mismos, y tenemos el regalo tan grande en Cristo, o sea, de su gracia. Y no sé, siento que a veces la gente confunde, ¿no? Como que cuando dices, es que la salvación es suficiente o es por gracia, y como que escuchan eso y piensan que estás diciendo, entonces no importa, tu peca. O sea, como que confunden. ¿Y por qué creen ustedes? ¿Qué piensan?
O sea, ¿qué es lo que falta de entendimiento del Evangelio? Que nos quite esas mentiras o ese falso entendimiento de que creer en la gracia de Cristo significa que vivimos vidas liberales y en pecado y que puedes hacer lo que quieras porque al cabo Cristo murió por ti. ¿Qué? ¿Qué te pasa para entender ¿Qué ahí? piensas, Abraham? Luego ahí, ¿qué estás pensando? Abraham. No, yo creo que un ejemplo, o sea, claro, pues de una vida transformada por el Evangelio es Pablo, pues, y, o sea, él constantemente dice, o sea, lo único que en mi vida, o sea, yo puedo enorgullecerme es el Evangelio, pues, de Cristo, pues. Y entonces cuando te das cuenta de eso, o sea, tú quieres vivir una vida santa, pues, una vida pura, pues, cuando realmente entendemos que no fue por algo que tú hiciste, no fue hacer por, incluso a lo mejor por algo que no hiciste o por un pecado tan grande, pues, o sea, Dios te perdonó, pues, Dios te puede perdonar y aún así, pues, o sea, perdí mi Train of thought. mi tren del pensamiento. No, y aún así, o sea, nunca va a ser por algo que tú hagas, pues, y siempre va a ser por él, pues. Y aún así, ¿cómo lo puedo decir? Como que se te hace más fácil, pues, no pecar, ¿me explico? O sea, se te hace más fácil seguir, o no pecar, pues, sino que, o sea, pecar, pero pues, o sea, echarle ganas, ¿me explico? O sea, que el Espíritu Santo te transforme y que te santifique, pues. Y sí, digo lo que yo pienso, pues, como que no entiende realmente la magnitud del Evangelio, pues. Yeah. Sí. Y que algo sigue, o sea, que no se acabó ahí, no se acabó en que sí, Jesús resucitó y ascendió, sino que hay una respuesta, hay una respuesta al Evangelio de que hey, tenemos que, o sea, ser santificados ahora, ahora tenemos que parecernos a Jesús, ¿verdad? Cargar nuestra cruz como Jesús lo hizo y así debemos de vivir nuestra vida. O sea, no más es que, oh, creo en Dios y ya, I'm good, digo, ya estoy bien, voy al cielo, ¿entiendes? Y es como que, me acuerdo tanto, era, ¿para qué quieres ir al cielo? O sea, en el cielo vamos a estar adorando a Dios todo el tiempo, todo el tiempo. Si realmente leyéramos, la Biblia dice que vamos a estar adorando con los ángeles. Si no lo puedes hacer aquí, ¿para qué quieres ir al cielo? Pues, si es lo que vamos a andar haciendo allá, es lo que, ya. Yo quiero estar cantando por la eternidad. Por la eternidad, ¿ya? No, sí, pero es que algo de decirte se me olvidó. Se me fue El tren del pensamiento. Esa sí es una frase. Sí, en español no se dice, no. Bueno, es cuando piensas algo y se te va. Se me fue la onda, ¿viste? Se me fue la onda. No, pero es que creo como que hay muchas cosas que afectan, no sé, el Evangelio, como que hasta la forma en la que vives y creo que también entra mucho el legalismo, como dentro, al no entender el Evangelio, como ponemos mucha nuestra salvación en nosotros, como en que cuando dicen, ¿no? De que en las obras, y entra el debate, ¿no? Que digo, otro de los que podemos tener el de si la salvación se pierde o no. Este momento no. Pero porque creo que entra eso, o sea, el malentender el Evangelio, de pensar que depende de nosotros. O sea, porque honestamente si dependía de mí, pues ya me fui al infierno. Sí, o sea, de verdad. MacArthur. ¿Dice eso? Sí. O sea, si la salvación dependiera de nosotros, ya lo hubiéramos perdido. Pues sí, o sea, y la verdad, porque creo que a veces pensamos, ¿no? Como que el pecado son cosas grandes, pero hay momentos donde yo noto en mi corazón que estoy siendo egoísta o orgullosa o criticona, chismosa, y pues ya con eso o sea, ya la regué. Y como dijo Abraham, como que a mí me ayudó mucho eso, el entender que no era por lo que yo podía hacer. Sí me facilitaba, o sea, yo facilitaba porque seguimos una lucha, ¿verdad? Pero porque ya no sentía que era una carga, como que es que yo tengo que merecerme el amor de Dios, sino que entendía que el Espíritu Santo me estaba capacitando y que cuando fallaba podía correr a Él y que eres el que me darás. O sea, como que es este círculo de dependencia de Él y es algo que Él me da y es algo que produce y no algo que yo estoy buscando, voy a merecer ir con Dios porque pues ya no. Nadie. ¿Verdad? No, incluso, o sea, entender eso, pues, a que como cristianos, o sea, seguimos fallando, pues, seguimos cometiendo errores que a lo mejor son los mismos que comete el mundo, pues, pero pues la diferencia es que nosotros tenemos convicción, pues, de que, pues, del Espíritu Santo, pues, que nos trae convicción para cambiar, para ser santos, pues, y al final del día lo hacemos y tenemos esta
como pues convicción pues de que, o sea, la magnitud del evangelio comparado con la magnitud del pecado y pues queremos ser mejores personas cada día, pues. Sí. Así es. Es que tengo una pregunta, pero primero. Es que ya se me fue el tren. Otra vez ese tren, ¿no? Diga, No, pero lo voy a añadir. añadir. Atar, como dijiste ahorita. Atar. Bueno, también atar. Ok. A ese para que esté un pensamiento. Se me olvidó cuál era la pregunta otra vez. Que sí, ¿cuál es la evidencia que vemos como en la iglesia o en la vida del creyente? Cuando quitamos ¿Cuál el es la evangelio. evidencia? Ah, cuando no. Cuando no lo tenemos. O sea, ¿Eso fue la pregunta? No. o sea, Pero es que ya nos fuimos a otra. Oye, Sí, hice es otra que pregunta. se- Hice otra sí. segunda pregunta. no, es que dijiste algo como que Ah, no, ya me acordé. sí, ok. De cuando. Ah, no. No. ¿No dije algo de la gracia? No, ya sé, que, A ver, Abraham. Sí, sí. que mucha Que- gente, nah. Sigue pecando. Ajá, sí. Porque dice, ya tengo gracia. Voy a Ah, que si ya, no ya, ya. entendían bien. Sí, sí, sí. Me quedé la primera. Voy a contestar eso también. La gente también, pues ustedes. ¿Cuál lo otro vas a contestaron. contestar? No, porque ustedes contestaron. O sea, Ah. también la voy a contestar. agregar. Y luego los hace una pregunta. Atalo. Vamos a Be careful. Lo voy a atar Be careful. a su pensamiento. No, muchas personas, yo hasta algún punto llegué a pensar eso hace mucho, ¿verdad? Como que, bueno, es que ya también entra el tema de la predestinación y todo eso, ¿no? Pero si lo podemos hacer un poquito aparte, nomás para aclararlo, si creemos en la predestinación, entonces si a veces se escucha como que, sí o no, sí, por si tienen dudas. Pero, bueno, una vida de un cristiano, pues, sí, somos salvos por la gracia, por la fe, ¿no? Porque así dice la Escritura, a través de Cristo. Me está dando un calambre. Pero, o sea, ¿para qué somos salvos? Y creo que a muchas personas se les olvida eso, pues. Sí, somos salvos de la ira de Dios que va a venir sobre nosotros, de la paga pues que merecíamos. Pero ¿para qué? O sea, ¿cuál es el punto de ser salvos? O sea, no, el punto de ser salvos no es irnos al cielo tampoco. O sea, no es como que, ok, ya la hicimos y chido. Como decía Vanessa, no es para tener una vida pues eterna con Dios, pues en comunión y todo eso. Pero hay ciertas cosas pues que Dios ya nos ha pedido pues desde el pueblo de Israel hasta ahorita y 2 veces o varias veces, ¿verdad? Pero Los que te aquí acuerdas. está. Nada. Aquí está, dice en 1 Tesalonicenses, dice en el versículo 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y habla pues pecados sexuales así, pero y en otra parte Pedro les dice, o sea, sean santos, así como Dios es santo. Y incluso Pablo también les dice, creo que está hablando con Timoteo, o no sé, con una iglesia, pero les dice, o sea, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Pues entonces, sí somos salvos, pues, pero hay algo que tenemos que seguir, pues, que es imitar a Cristo. Al final del día tenemos que imitar a Cristo, pues, y eso no somos salvos por eso, pero es una respuesta pues a la salvación. Y creo que ahí es cuando la gente es como que de esa una línea muy delgada en ok, lo estoy haciendo porque así creo que merezco la salvación o porque así me va a llevar a ser salvo. Y la otra es como que, bueno, lo estoy haciendo para reflejar a Cristo, pero fallo día tras día y al final, ¿qué? No, pues volteamos a ver al Evangelio nuevamente como que, bueno, no es por lo que yo estoy haciendo, pues, sino por lo que Cristo ya hizo, que pues el Espíritu Santo me ayuda pues a hacer esto, pues. Entonces, incluso en no sé si estoy, no sé en qué, la verdad, ahorita sí les fallo, pero hay a lo mejor es en Gálatas, pero dice como que el espíritu y la carne, o sea, día tras día están peleando uno tras otro. Hasta tengo un dibujito. No es en. Los 2 lobos, ¿no? Hijo. Güey. No sé, El lobo bueno y el No, malo. no es. Uy. aquí se los va a leer. Sí, en el Gálatas
capítulo 5, Manitas. 16. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y, o sea, y vemos varias veces en la Biblia, ¿no? Como Pablo dice, o sea, yo hago, ¿cómo es? Como que hago lo que no quiero, algo así, como que es un Romanos trabalenguas. está diciendo Al final del día es como que, o sea, si fuera por mi carne no puedo hacer nada. Claro. Pero por el Espíritu Santo, que es un reflejo de que, somos salvos, lo puedo hacer. Sí. Sí. Entonces como que ahí la gente se empieza a confundir, Sí. cosas así, porque por la carne pues realmente No puedo. no podemos, estamos muertos Sí. en pecado. Entonces, Simón. Sí. pero sí. ¿No has añadiendo eso antes de que dijiste que tenías una pregunta? Átalo. Atando a eso. No, pues me puse a pensar como los fariseos, ¿no? Como que ellos creían que por lo que ellos hacían se podían merecer algo y creo que también eso es peligroso porque es como que, ok, sí, Jesús murió por mí, pero vean todo lo que yo estoy haciendo. Es como que soy digno de, véanme, admírenme por lo que yo hago y luego eso vuelve a ser centrados en nosotros, al Sí. egoísmo, al yo, al pecado. Ujú. O sea, estás haciendo cosas Sí. buenas, pero desde una raíz pecaminosa y es como que demuestra ese vicio de que no es de nosotros, pero un fruto de, pues, del Espíritu, de la obra Sí. redentora. ¿Pero qué ibas a preguntar? Estoy buscando un versículo. ¿Puedo preguntar algo o no? Sí. Y luego se nos olvida. No, pero es que ahorita es que porque es que tenía este versículo, ya lo perdí. Espera. Ok. ¿Se te Voy a olvidó? leer. Sí, porque ¿qué es lo último que dijiste? Como ¿De los que- fariseos? De los fariseos. Que creían como que era por sus obras o Ujú. qué tan buenos son ellos. Yeah. But then on the other hand, Vas a decirlo de que aún más. ajá, porque tienes que, o sea. No, tienes sí, que- sí, pero me refiero a la actitud Ujú. de creer que somos Porque, autosuficientes. sí, pero porque muchos también piensan como que ya no tengo que hacer sí, nada, ujú. pues. No, yo te iba a decir algo. Cuando claramente en la Biblia sí te está pidiendo que hagas algo. Obviamente no lo vas a poder hacer sin el Espíritu Santo, pues, Ujú. pero sí es una fe Activa. te Ujú. digo. Pero bueno, dice Mateo 5:20. 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces vemos que Jesús como que no está diciendo, no sean como, o sea, sí, no es la sean como intención. ellos, Ujú. pero o sea, hagan, o sea, eso y más, pues. Sí. Sí. Porque ellos sí estudiaban, ellos sí, o sea, yo creo que te podías poner al tú por tú y te hacían pues garras, pues. Sí. Porque sí estudiaban, sí leían, sí oraban y todo lo hacían de una mala, pues sí, para ellos mismos, pues, pero Jesús aquí les está diciendo, nos está diciendo como que hagan eso y más, pues háganlo con el Espíritu, pues háganlo en espíritu y en verdad, pues. Sí. O sea, no es como que, no tienen que hacer Claro. nada de eso, Ujú. aléjense de eso, es como que no, do it, but do it right. Háganlo, pero háganlo bien. Eso. Sí. No, nada. Sí, Habrá la veces- diferencia es eso, pues, o sea, como que los fariseos lo hacían para ellos mismos. Ujú. Y cuando realmente entiendes el evangelio, pues, y como digo, la magnitud, pues, de eso, o sea, tú quieres leer, tú quieres aprender más y lo haces, no lo haces por ti mismo o no lo haces para tener más conocimiento, pues lo haces porque quieres agradar a Dios, quieres aprender de esta persona que es Dios, que es infinita, pues, ¿me explico? Y creo que muchas veces podemos caer en eso, pues, como que el espíritu de fariseo, la mentalidad del fariseo, Sí. pues, porque si ponemos a un lado el evangelio y solamente consumimos la palabra de Dios, podemos tener mucho conocimiento, pero pues con un corazón erróneo, pues, Sí. como dice Imran, o nuestro amigo, iba a decir, no, que mucha gente se pierde por unas pulgadas, no sé cuánto es, 8. por 8 pulgadas, pues, porque no dejan que el conocimiento que tenga llegue a su corazón y los transforme. Sí, cierto. Marcantes. No, sí. ¿Tú tenías otra pregunta? Pues sí, pero es como que va conectada. Bueno, no sé si conectada, pero sí puede ir a otra pregunta. Tú, Vato, te ibas a preguntar. Yo iba a preguntar Sí, algo. tú dale. De ahí podemos sacar un poquito más. Ujú. Hay personas que dicen como que no, es que el evangelio es para los nuevos o para esas personas que aún no creen, pues. Thoughts. Thoughts.
Pero ¿cómo? Pues así, o sea, hay pastores, incluso cristianos, que es como que no, es que el evangelio es para que sean salvos y ya de ahí, o sea, ya son salvos. Como que ya no tiene para que- relevancia. Ya no tiene relevancia a un cristiano maduro. Sí. ¿Qué piensan de eso? A ver, contesta. Yo, No, yo puedo contestar, pero sí, sí. pues yo, pues viéndolo así de manera como yo lo veo, Pablo lo predica una y otra vez en todas sus cartas casi, o sea, les sigue recordando. Por alguna razón nos comparan con ovejitas, ¿no? Porque se nos olvida y nos desviamos, ¿verdad? Y si no estamos constantemente recordados de lo que es el evangelio, muy fácilmente nos podemos desviar. Y al igual, no es lo que también nos santifica constantemente, es el recordarlo y decir, ¿sabes qué, Dios? Yo soy un ser pecaminoso y constantemente, como decimos, seguimos siendo carne, entonces tenemos que seguir recordando lo que Jesús hizo por nosotros, right? ¿Cierto? Cierto. La Laura, ¿Qué piensas? está buscando un versículo. Estoy buscando la respuesta. ¿Tú qué piensas? Bueno, lo que Abraham contesta. Sí, la verdad yo antes no que lo pensaba así tal cual de que, el evangelio ya no, pero sí lo veía como, eso es algo como, como que, ya fue el día que creí y eso es para los nuevos y ahora estoy esperando como lo que Dios puede hacer por mí, mis sueños, lo que siento, tú sabes, el estar orando para pedir, para recibir, como que no lo veía y por muchos años estuve así, de verdad, muchos años, pero en el momento que realmente entendí la gravedad de mi pecado, la única razón que yo puedo orar a Dios y decirle Padre es porque Jesús continúa haciendo esa obra en mí día a día y que por el resto de la eternidad es Él el que va a estar haciendo esa obra redentora. O sea, como que cambió mi perspectiva de que me doy cuenta de que todos los días dependo del Evangelio, todos los días. Y como dices, eso también es lo que me lleva a momentos donde, y una vez creo que Jacem me lo mencionó, que cuando antes tal vez si no orabas o no leías la Biblia, whatever, y ahora como a veces lo deseas, anhelas, como que, y sientes, y no por, obligación, voy al infierno, pero pues si quiero pasar tiempo con Dios, y te das cuenta que es esa respuesta de entender lo que Él ha hecho por nosotros, y creo que ese es uno de los más graves errores que ha sucedido en la iglesia el día de hoy, que hay cristianos que no saben qué es el Evangelio, literalmente saben que van a la iglesia, pero no saben por qué. O no entienden su relación con Dios y como dices, viven vidas frustradas porque falta entendimiento del Evangelio y no entendemos bien las Escrituras porque no entendemos el Evangelio y día a día buscamos propósitos vanos porque no entendemos el Evangelio. Es como que todo falla en eso y por eso creo que hemos errado. Sí. Que digo, ahorita digo un versículo, pero quiero escuchar la sabiduría de Abraham, ¿verdad? No. No tiene nada. ¿No? ¿Qué piensas? ¿Está bien? Es mal. No, pues es que pues, el evangelio pues es nuestra razón de ser, pues nuestra base, pues, y si no tenemos eso pues diariamente, pues de qué sirve, ¿no? Y me encanta lo que dice Pablo en Gálatas, ¿no? En todo Gálatas, en puro Gálatas, ¿no? Y al final que dice que de nada se gloria, ¿no? O sea, es solamente en la cruz de Jesús. Entonces, constantemente es lo que piensa pues en la cruz de Jesús, ¿no? Y que es por lo que hacemos, pues lo que hacemos es la razón de por qué hacemos todo, pues literalmente. Entonces, yo creo que es importante para cada cristiano conocer realmente, saber el verdadero evangelio, pues, y constantemente a través de toda nuestra vida, pues, ser recordados, pues, siendo, no sé, a lo mejor puede ser un pastor del más machín, pues, que sabe toda la palabra, aún esa persona tiene que recordar que aún de nada se puede gloriar más que en la cruz de Jesús, más que en el evangelio. Sí. Gálatas 6:11. ¿Añadir algo? Gálatas 6:11. Que me dieron esta silla, no es que está El evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Pues tu propia pregunta. Es mi propia pregunta. Se me olvida. ¿En serio? ¿Qué? ¿No? ¿En serio? ¿Me acuerdo? ¿Sí te acuerdas? Sí, no, creo que es obviamente peligroso pues el no estar realmente
día tras día, pues recordando el Evangelio, el por qué, el qué y cómo y qué es, pues, o sea, porque creo que, bueno, y eso se lo he compartido a ti y a varias personas. Leí un libro, se me olvidó cuál era, pero es de Jerry Bridges. Oh, No me encanta. se llama... No sé, le dices. J. Packer. No, se llama The Gospel for Real Life, el Evangelio para La La vida vida real. verdadera. la vida real. La vida diaria. 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 No sé cómo se llama en español, o si está en español. Ok. Pero habla del Evangelio, pues te explica mucho del Evangelio, pero él como que dice que el Evangelio pues es esencial en la vida de un cristiano, pues. Él da un ejemplo que él estaba en la Navy. Ni ese cuál. En el Navy. En el Navy. En los navales. Sí, pues en el océano, en las aguas. Entonces dice que ellos cada día, cada mañana y cada noche tenían que redirigir su camino porque dice, o sea, te empiezas a mover poquito, centímetros o pies y no te das cuenta pues hasta que ya estás yendo a otro lado completamente y dice que así nos pasa a nosotros como cristianos que tenemos día tras día que reenfocarnos pues a la cruz, pues a regresar al porqué de todo para seguir en ese camino porque como decías, o sea, somos como hijitas que ya, sí, a lo mejor vamos pisando poquito a poquito al lado Sí. que cuando ya no estamos ni siquiera yendo en el camino correcto, pues. Entonces creo que es importante porque de ahí parte, creo que dijiste tú, de ahí parte todo, pues nuestra adoración, nuestra gratitud, pues nuestra santificación parte de ahí, pues de lo que pasó en la cruz, pues, porque al final del día, si no hubiera pasado, pues todo esto sería en vano, pues. Ya. Entonces es importante y obviamente es importante como para el creyente nuevo, para el creyente de toda la vida, pues es esencial pues para todos y sí. Qué bueno que Y es. hiciste. Ay, perdón. No, dale. No, dale. No, de verdad, dale tú, porque Tienes lo que que iba a decir levantar la mano. iba a transicionar, así que dale. Te damos la palabra. Pásale. No, es que esta semana hasta tenía una conversación, teníamos un discipulado y estábamos hablando como del pecado, pues del pecado. Del pecado. Sí. Y sí, o sea, sí. Estábamos hablando del pecado y era como que, les platiqué algo y se los platico aquí y era como que yo, como que he dejado como que muchas cosas en mi vida, como que me he vuelto como numb, no sé cómo se dice la... Como entumido. Sí, como... Sí. Apático, ¿pudieras ser? Apático. Apático se podría decir, como que en ciertas áreas de mi vida, pues. Y nomás es como que la palabra de Dios dice como que huye totalmente de cualquier inmoralidad, pues. No nomás dice como que como que nos distraigamos o que hagamos ciertas cosas, nos dice huye de los pecados, pues sí. Y para mí era como que, pues sí, o sea, ¿y por qué? Pues por la magnitud del Evangelio, pues en mi vida, pues, y realmente entender eso en mi vida a diario, pues hasta al día de hoy, pues yo sé que pues, estoy joven todavía, ¿verdad? Estoy muy joven todavía. A mis 26 años, o sea, de toda mi vida cristiana, pues, hasta el día de hoy, o sea, todo lo tengo que recordar porque aún el día de hoy, pues obviamente hasta que me muera, pues voy a seguir batallando con ciertas cosas, pues, y recordar el Evangelio para mí es como que, ok, por esto huyo del pecado, por eso no escucho ciertas cosas, por eso no hago ciertas cosas, tengo que huir completamente por el Evangelio, por la magnitud del Evangelio, pues. Y nomás quería decir eso porque me acordé ahorita. No, pero... Y pues agregando lo que tú estás diciendo. Captándolo. Esta conversación estuvo bastante larga, bastante buena, entonces decidimos hacerla en dos partes. Hacer la primera parte y estate al pendiente para la segunda parte.